Y estamos nuevamente en contacto con el historiador Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia del año 2006. Gabriel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien por acá y por allá. Todo bien, todo bien. Y Qué bien. recogiendo también bastante, porque lo que tú expresaste el viernes pasado no dejó a nadie indiferente, por lo menos hay ya más de 33.000 visitas y hay mucho comentario en realidad. Eh, Ujú. pero ahí, dentro de todos esos comentarios que son buenos y malos y todo, pero hay cosas quizás que sería bueno que tú pudieras recoger, como es el tema de, bueno, ¿qué propones tú en el fondo frente a esto? No solamente quedarse en internet, sino cuál es la propuesta. Y quiero pedirte que recojas cómo fue la semana desde tu punto de vista, por supuesto. Ujú. Bueno, hay que hacer notar de que yo soy esencialmente historiador, entonces miro todas las cosas actuales desde perspectiva histórica. Entonces no estoy yo construyendo personalmente propuestas, sino que más bien derivándola de cómo veo yo que van caminando procesos históricos que se insertan hacia atrás, ¿ah? Y tienen cierta continuidad hacia adelante. Entonces hay una lógica que en la que yo trato de ver, ¿no? Para poder decir, comunicar de alguna manera algo a ese respecto. Yo creo que en la semana se ha ido decantando varias cosas importantes, creo yo. De una parte, el intento de la clase política de continuar ajustando su propuesta, ¿no? En la idea de que es la propuesta legal, es la propuesta que debe aplicarse, es la propuesta en última instancia que ellos podrían considerar legítima. O sea, hay varias declaraciones de políticos en ese respecto muy rotundas, algunas de ellas. Pero por otro lado, yo he observado que el movimiento ciudadano tiende a adoptar una posición cada vez más crítica respecto de esa propuesta, fundamentalmente por el hecho de que proviene de una clase política que está absolutamente desprestigiada a ojos de la ciudadanía, ¿no? Los juicios que se redondean ahí, para resumirlo en dos palabras, uno es de ineptitud, ¿no? Son ineptos en la resolución de los problemas que debieron haber resuelto mucho antes, ¿no? Y que ahora se la arrastran, un poco asustados, están tratando de alguna manera de paliar apresuradamente algunas de las consecuencias de esos problemas no resueltos. Y por otro lado, observo que la ciudadanía está abriéndose camino por sí sola para llegar a plantear una propuesta propia, más soberana, más de acuerdo a lo que la ciudadanía siente, porque en rigor esta es una propuesta de un grupo mayoritario, minoritario, da lo mismo, un grupo de políticos, ¿no? Y de partidos. No es una propuesta del Congreso Pleno, ¿no? Porque si hubiera sido el Congreso Pleno, tendría algún valor institucional significativo. Pero es un grupo de políticos que se reunió apresuradamente, llegó a un acuerdo y comunicó ese acuerdo como si fuera el acuerdo que Chile entero debiera tomar, ¿no? Entonces eso la ciudadanía no lo está sintiendo así, y yo he estado viendo que hay movimientos tendientes a expresarse por sí mismas en tribunas propias. Lo que yo estoy viendo es que hay una tendencia muy importante de los ciudadanos a organizarse en, digamos, cabildos abiertos, pero cabildos abiertos que se van a ir transformando y quieren transformarlo en asambleas comunales, asambleas por comunas, ¿me fijas? Pues, en este sentido podríamos decir de que la idea sería llegar a tener unas 345 asambleas comunales en todo el país, ¿no? Y en tanto son comunales, expresan mejor que nadie la soberanía popular, porque la soberanía popular se expresa fundamentalmente, antiguamente en los cabildos, y ahora en sus sucedáneos, que podrían ser las uniones comunales o asambleas comunales. Y el día de ayer tuve que ir a Valparaíso, justamente una suerte de cabildo reflexivo que convocaron los trabajadores portuarios y los trabajadores de la construcción en Valparaíso, abierto también a los pobladores, al público en general. Y en ese trayecto para allá, ida y vuelta, y lo que pude observar allá, la idea está ya consolidándose bastante de que es necesario que la ciudadanía se exprese mejor, ¿no? Más directamente, porque esta coyuntura que estamos viviendo es de expresión soberana de la ciudadanía, ¿te fijas? La voz de los políticos es
una voz que se aleja en el tiempo porque están desprestigiados, ¿no? Y de hecho se le está entregando una suerte de carta de finiquito, ¿ah? El solo hecho de convocar una asamblea constituyente implica para los políticos carta de finiquito, ¿no? De desahucio, una cosa así, ¿no? Entonces, hay un proceso lento tal vez, pero que va encaminándose hacia que la ciudadanía construya asambleas comunales, y todo el mundo sabe que las asambleas comunales que están consolidándose pueden ellas mismas designar de sus propios componentes, repito, una asamblea nacional, ¿no? Entonces es una forma distinta de generar una asamblea nacional constituyente desde las bases sociales, desde las asambleas comunales, a través del sistema de municipios, se fija, para llegar por ese camino a una asamblea nacional, que es el camino que en otras oportunidades se utilizó en Chile, ¿no? Por ejemplo, entre 1822 y 1828, el camino de la asamblea local o cabildo en la época sirvió para pasar del cabildo local o comunal a la asamblea provincial y de ahí a la nacional, ¿no? Es un camino que es el camino natural de la soberanía, es el camino natural, te fijas, de la expresión ciudadana que se va piramidando por autorrepresentación hasta llegar a una asamblea nacional. En este sentido es interesante ese movimiento y en ese sentido también ellos también tratando de buscar datos de la historia, por eso me invitaron a mí también a ir al paraíso y para encaminar ese proceso. Entonces uno diría que esta coyuntura de la constituyente está, por un lado, consolidada en el punto en que hay acuerdo tanto a nivel de los representantes del pueblo en el Estado como de la ciudadanía en cuanto a construir, organizar y hacer valer una asamblea constituyente. Ahora, lo que está en discusión todavía es el procedimiento interno, ¿no? Y ese procedimiento interno, hasta aquí, está determinado por los señores políticos que siguen creyendo que son ellos, ¿eh? Ellos los que deben organizar la Asamblea Constituyente y la forma en que ésta operen. Por otro lado, está el concepto de que este es un tiempo de expresión soberana del pueblo, ¿eh? Y este está construyendo de una u otra forma medios para hacerlo valer como tal, ¿no? Y en ese sentido, si el pueblo llega o la ciudadanía llegan a construir una asamblea constituyente autogenerada, entonces es como soberana que es esta asamblea, se da a sí mismo el procedimiento, el tipo de funcionamiento, la metodología de discusión interna. Entonces no tiene por qué estar aceptando que le ponga por encima el 2/3, el 3/5 o cualquier tipo de limitación de reglamentación. Ella es soberana para darse el modus operandi en que va a deliberar para acordar un nuevo texto constitucional. Entonces, son dos digamos, propuestas que se están jugando aquí. Una que se cree muy definitiva, que es la que viene de los políticos, otra que está en construcción, que viene de la ciudadanía, y que seguramente en un corto plazo más, digamos, yo diría, ya en diciembre va a estar bastante más decantada. De manera que si los alcaldes y municipios se ponen de acuerdo, retoman su, digamos, su subordinación, su lealtad hacia las comunidades, hacia asambleas comunales, quiero decir, con las cuales trabajan porque las representan a ellos, eso facilitaría aún más el movimiento de la ciudadanía para ir construyendo su propia pirámide soberana, que es la que tendría que finalmente organizar la Asamblea Constituyente. Eso es lo que la impresión que a mí me da de lo que he visto esta semana, de las tendencias que se observan y mirándolo desde perspectivas históricas, ¿no? Porque la soberanía cuando se expresa, cuando se autorrepresenta desde lo local a lo nacional. La propuesta de los políticos viene de lo nacional y poniéndose a lo local, por tanto por encima de lo que es el camino, digamos, la gran avenida de la soberanía popular. Eso es lo que podría decir yo de buena primera, digamos, Sí, correcto. ante esa pregunta. Y en este momento igual hay, suponte el caso, tenemos como, quizás como que no favorece mucho el tema de la violencia que se está viviendo, ¿no? Sí. Bueno, ese es un punto aparte, ¿no? Es un punto aparte que tiene que ver, ya lo hemos hablado tal vez en otra oportunidad, con la existencia de un sector de la sociedad
que es el subproducto de los malos gobiernos que ha tenido Chile en 200 años. ¿No? Porque estos señores no vienen del espacio, como alguna vez alguna persona dijo, ¿no? Son alienígenas. Es el subproducto de los malos gobiernos que ha tenido Chile, es el subproducto de una clase política, ¿eh? Que nos ha estado gobernando por 200 años, a la cual la elegimos sin ningún mandato previo. Sin mandato previo. Nuestro pecado ha consistido en no establecer mandatos primero y después elegir a nuestros representantes para el Estado. Por tanto, si no establecemos un mandato y elegimos después en función de ese mandato a nuestros representantes y los obligamos a cumplirlo, y si no lo cumplen, le quitamos el cargo, los juzgamos y los condenamos por traición a la soberanía, al no hacer eso, hemos tenido 200 años de un gobierno de gente que no nos representa, no nos ha representado. Y eso ha tenido como resultado la formación de un enorme sedimento social, ¿no?, que ha atravesado toda la historia de Chile, que el que está enojado, que el que tiene rabia, el que no se ha integrado nunca, el que no se identifica con las tradiciones occidentales, europeas, qué sé yo, que tratamos de imponerle por encima, y que en cambio se siente más identificado con el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche a este pueblo en el siglo XIX lo recibió, lo asiló, lo toleró y convivió con él. Entonces no nos extrañemos hoy día que las banderas mapuches estén por todos lados, al lado de la chilena, ¿no? Entonces, es un problema de fondo, que de ahí viene esta violencia, ¿verdad?, cuya origen histórico responsabiliza esta misma clase política de hoy, ¿eh? Solo que, claro, ellos se han reproducido a lo largo del tiempo. Es una tarea que la clase política no la va a resolver, y estamos viendo que no la está resolviendo. Lo único que sabe frente a ella es reprimirla, ¿no?, y violar puntualmente ahora sus derechos humanos. Antes los violaba a través de una masacre colectiva. Ahora está violándolo en las calles con casos particulares aislados que suman ya como 200, 300, no sé cuánto. Entonces, ese problema no se va a resolver en esta transición. Yo creo que las expresiones de violencia van a continuar. Y, y por tanto, si hay cambio constitucional, si logramos construir un nuevo régimen, la responsabilidad de qué vamos a hacer con este pueblo marginal, violento, recae sobre nosotros, ¿eh?, los ciudadanos que estamos tratando de construir un nuevo sistema, ¿eh? Entonces, esta deuda histórica no se va a resolver en este periodo, va a seguir ahí haciendo presencia con su enojo, digamos, y eso se va a transmitir, ¿eh?, a nuestros gobiernos futuros, digamos, si logramos construir un nuevo tipo de gobierno. Entonces, hay que pensarlo también en doble dimensión. ¿Cómo tratamos de paliar ahora su violencia, pero sobre todo cómo lograremos, digamos, resolver este problema histórico que se arrastra ya por 200 años, por lo menos? Muy bien, Gabriel, como siempre, muy amable, y seguiremos en contacto. Muy bien, que estén muy bien por allá todos.